No estás destruyendo tu vida por hacer poco, lo estás destruyendo todo por intentar controlar en exceso aquello que jamás te necesitó. La mayor mentira que te contaron es que actuar más trae paz. La verdad brutal del Wu Wei es que todo empieza a funcionar en el instante exacto en que te apartas del camino. Todavía estás intentando usar la mente para salir de la prisión creada por la propia mente. Ese es el error raíz. Ese es el ciclo del sufrimiento. El taoísmo es brutalmente claro. El problema no es la vida, es la interferencia. Lao Tse no te pidió que entendieras el Tao. Te advirtió que intentar entenderlo ya es salir de él. El Wu Wei comienza cuando aceptas que la mente no es el centro de la existencia, apenas un ruido tardío intentando asumir el mando de algo que ya funcionaba antes de ella. El Tao no responde a la urgencia, responde a la ausencia de tensión. Mientras estés corriendo, nada se revela. Mientras estés presionando decisiones, nada se alinea. El universo no negocia con la ansiedad. Lao Tse lo dejó claro. Quien se apresura pierde el camino. Quien fuerza rompe el ritmo. Quien insiste demasiado destruye el equilibrio. Y lo sientes todos los días en el cuerpo, aunque finjas que no. El Wu Wei no es una filosofía bonita. Es un cuchillo en el ego, porque arranca la creencia de que tú eres el autor de todo. Tú no creas el flujo. Entras en él. No haces que el Tao funcione, dejas de estorbar. Eso destruye la fantasía de control que sostiene tu identidad, y por eso duele, pero es un corte que libera. Llamas falta de disciplina a lo que en realidad es exceso de interferencia. Llamas mente fuerte a una mente cansada. El Tao no pide vigilancia constante, pide escucha. Escucha profunda de lo que ya está ocurriendo sin que intentes corregirlo. Wu Wei es el silencio interno que permite percibir el siguiente paso sin ansiedad. La mente quiere dominar porque cree que si se detiene todo se derrumba, pero todo solo está en pie porque el Tao lo sostiene. Tú no mantienes tu corazón latiendo, no diriges el crecimiento de tu cuerpo, no controlas el tiempo. Entonces, ¿por qué insistes en controlar la vida? Esa es la arrogancia invisible que Lao Tse desmonta sin piedad. Cuanto más intentas hacer que funcione, más te alejas del centro. El Tao no exige rendimiento, exige alineación, y la alineación no se fuerza. Ocurre cuando dejas de tirar hacia lados opuestos. Wu Wei es cesar el conflicto interno. Es dejar de dividirte entre lo que es y lo que debería ser. Vives tenso porque intentas anticiparlo todo, pero el Tao solo existe ahora. El futuro es una invención de la mente para justificar el control. Lao Tse señalaba la evidencia. Cuando estás presente, la acción correcta surge sola, sin drama, sin ruido, sin desgaste. Eso es eficiencia natural, no esfuerzo heroico. El Wu Wei destruye la moral del sacrificio, desmonta la idea de que sufrir te hace merecer algo. El Tao no recompensa el dolor, responde a la armonía. Cuanto más luchas, más resistencia encuentras. Cuanto más sueltas, más todo fluye. Esto no es creencia, es observación directa. La mente quiere ser protagonista. El Tao opera en el anonimato. Lo verdadero no necesita afirmarse. Lo real no necesita convencer. Lao Tse enseñaba que quien se exhibe se vacía, quien se fuerza se pierde, quien compite se fragmenta. Wu Wei es salir de la competencia con la propia vida. Te sientes pesado porque cargas decisiones antes de tiempo. Cargas responsabilidades que no son tuyas. Cargas la ilusión de que necesitas garantizarlo todo. Wu Wei es devolver ese peso al flujo. Es dejar de sostener el cielo con las manos. Y cuando sueltas, algo te sostiene. El Tao no grita, susurra, pero solo lo oyes cuando la mente calla. Mientras lo llenes todo de pensamiento, el Tao no tiene espacio para actuar. Wu Wei es crear ese espacio, no haciendo algo nuevo, sino dejando de contaminar el ahora con exceso de intención. Quieres paz, pero insistes en controlar. Quieres claridad, pero no paras de pensar. Quieres dirección, pero no paras de interferir. Eso es contradicción interna. Lao Tse fue directo. Cuanto más intentas agarrar, más se escapa. Cuanto más confías, más permanece. Wu Wei es aceptar que la vida no necesita tu prisa, no necesita tu miedo, no necesita tu plan obsesivo. Necesita tu disponibilidad, que no resistas, que no bloquees el flujo intentando decidirlo todo antes de vivir. El ego odia el Wu Wei
porque disuelve la narrativa del yo que hace. Y cuando esa narrativa cae, surge algo más vasto. Una sensación de estar en lo correcto sin explicación, un actuar sin esfuerzo, un descanso profundo incluso en movimiento. Eso es el Tao operando sin intermediarios. No estás aquí para controlar el camino, estás aquí para caminar. Y caminar no exige anticipar cada paso, exige presencia. Wu Wei es el abandono de la necesidad de certeza, y en ese abandono, la vida muestra el siguiente movimiento. El taoísmo no promete comodidad emocional, promete coherencia con la realidad, y la realidad no es rígida, es fluida. Quien intenta fijarla sufre, quien acompaña fluye. Lao Tse no ofreció técnicas para dominar el mundo, ofreció la salida del conflicto con él. Sientes ansiedad porque intentas vivir dos tiempos al mismo tiempo. Wu Wei es volver a uno solo, ahora, aquí, sin intentar mejorar, sin intentar corregir, simplemente estar. Y en ese estar, algo empieza a organizarse solo, como siempre lo hizo antes de tu interferencia. La mente dice que si sueltas lo perderás todo. El Tao muestra que solo pierdes lo que nunca fue tuyo. Lo que permanece cuando sueltas es lo real, y lo real sostiene. Lo real no exige vigilancia. Wu Wei es el valor de no hacer nada cuando la mente exige acción. Es el valor de no reaccionar cuando el ego quiere control. Es el valor de confiar en el flujo cuando todo en ti fue entrenado para dudar. Y a medida que esto se profundiza, algo empieza a incomodar con más fuerza ahí dentro. Porque si el Tao siempre estuvo disponible, ¿por qué pasaste tanto tiempo luchando? ¿Qué es exactamente lo que crees que necesitas controlar para sobrevivir? ¿Y si el próximo colapso de tu mente fuera, en realidad, la puerta definitiva para que el Wu Wei se revele por completo? ¿Quieres pruebas? Lao Tse fue directo en el Tao Te Ching. Cuantas más prohibiciones existen, más pobre se vuelve el pueblo. Cuantas más armas hay, más caótico se vuelve el reino. Cuantas más leyes, más ladrones aparecen. Esto no es política, es mente. Cuanto más intentas regularlo todo dentro de ti, más caos interno creas. Cuantas más reglas impones a tu experiencia, más lejos quedas de la paz. Wu Wei es retirar el exceso de mando, es dejar de legislar contra el propio flujo. Lao Tse afirmó algo que destruye el ego moderno. El sabio actúa sin actuar y enseña sin hablar. Eso es Wu Wei puro. No es inercia. Es acción sin fricción. Es presencia que organiza sin violencia. Sufres porque intentas resolverlo todo con esfuerzo mental, con palabras internas, con presión psicológica. El Tao resuelve sin ruido. Y cuanto más intentas hacer que ocurra, más te alejas de ese punto silencioso donde todo ocurre. Fuiste engañado para creer que la vida necesita ser empujada. Lao Tse advirtió: quien fuerza las cosas no las hace durar. Observa tu propia historia. ¿Cuántas decisiones tomadas bajo presión salieron mal? ¿Cuántas elecciones forzadas se volvieron un peso? Wu Wei es alinearse con el tiempo correcto. Es confiar en que la maduración no responde a tu ansiedad. El Tao no se apresura porque no carece de nada. El Tao Te Ching insiste: la naturaleza nunca se apresura y sin embargo todo se realiza. Léelo de nuevo por dentro. Todo se realiza, sin prisa, sin tensión, sin control obsesivo. Ahora compáralo con tu mente, siempre corriendo, siempre anticipando, siempre llegando tarde. Eso no es eficiencia, es desarmonía. Wu Wei es dejar de vivir contra la naturaleza y volver a vivir como parte de ella. Lao Tse fue quirúrgico al decir: al abandonar el saber excesivo, el pueblo se beneficia 100 veces. Esto no es antiinteligencia, es un ataque directo al pensamiento compulsivo. No necesitas acumular más conceptos, necesitas soltar la compulsión de explicarlo todo. Wu Wei comienza cuando no necesitas entender para confiar, cuando no necesitas nombrar para sentir. El ego cree que si sueltas, todo se derrumba. Lao Tse responde sin piedad: quien se apoya solo en sí mismo no permanece firme. La mente que intenta sostenerlo todo colapsa. La vida no fue hecha para ser cargada por la cabeza. Wu Wei es apoyarse en el Tao, no en la propia tensión. Y eso exige humildad, no esfuerzo. Intentas destacar, probar, vencer. Lao Tse desmonta eso. Quien se exhibe no brilla. Quien se afirma no se destaca. Todo intento de imponerse crea resistencia. Todo intento de controlar crea oposición. Wu Wei es salir del juego de la autoafirmación.
Es desaparecer del centro para que el flujo aparezca. Es perder el ego para ganar estabilidad. El Tao Te Ching dice, lo rígido y lo duro pertenecen a la muerte, lo suave y lo flexible pertenecen a la vida. Tu mente es rígida, siempre tensa, siempre endurecida por el miedo. Por eso sufres. Wu Wei es volver a la flexibilidad. Es dejar de defenderte todo el tiempo. Es confiar en que la suavidad no es debilidad, es la inteligencia del Tao. Quieres dominar el mundo interno. Lao Tse avisó, quien intenta dominar el mundo y moldearlo ve que no puede. Esto vale para afuera y para adentro. Cuanto más intentas moldear tu experiencia mental, más se revela. Wu Wei es renunciar a la dominación. Es permitir que la experiencia se mueva sin ser agarrada. La mente vive diciendo, haz más. El Tao responde con silencio. Lao Tse escribió, el Tao es vacío, pero nunca se agota. Cuando dejas de llenarlo todo con pensamiento, aparece algo inagotable. Una paz que no depende de circunstancias. Una claridad que no viene del análisis. Wu Wei es acceder a ese vacío funcional, no al vacío del miedo. ¿Quieres resultados inmediatos forzando el proceso? Lao Tse advirtió, quien apresura el paso no llega lejos. Toda ansiedad acorta el camino por dentro. Wu Wei es aceptar el ritmo real. Es confiar en que avanzar sin resistencia es más rápido que correr en conflicto. El Tao no compite, el ego sí. Lao Tse enseñó, el sabio no compite, por eso nadie puede competir con él. Wu Wei es salir de la comparación. Cuando no mides, no pierdes. Cuando no te comparas, no te fragmentas. La paz surge cuando la mente deja de medirse contra el mundo. Intentas protegerte anticipándolo todo. Lao Tse dijo, quien se aferra, pierde. La ansiedad es apego al futuro. Wu Wei es soltar el futuro ahora, no por irresponsabilidad, sino por lucidez, porque el futuro no existe fuera de la imaginación. El Tao solo opera en el presente. La mente quiere seguridad. El Tao ofrece estabilidad. Lao Tse escribió, conocer a los otros es inteligencia. Conocerse a uno mismo es sabiduría. Wu Wei es autoconocimiento vivo, no conceptual. Es percibir en el cuerpo cuándo estás forzando y elegir parar, ahora, sin negociación. Intentas controlar porque no confías. Lao Tse señaló, quien confía no controla, quien controla no confía. Esto es absoluto. Todo intento de control revela miedo. Wu Wei es la práctica de la confianza directa en la vida, no como idea, sino como relajación real. El Tao no necesita tu prisa para funcionar. Lao Tse dijo, al no hacer nada, nada queda sin hacer. Esta frase es el corazón del Wu Wei. Cuando dejas de interferir, todo encuentra su lugar. No por milagro, por orden natural. Confundes acción con tensión. Lao Tse nunca hizo eso. Wu Wei es acción limpia, sin conflicto interno. Es moverse sin arrastrar miedo. Es responder sin anticipar castigo o recompensa. Eso es libertad real. La mente cree que la paz viene después. Lao Tse mostró que viene antes del pensamiento, antes del esfuerzo, antes del control. Wu Wei es volver a ese punto original donde la vida ya estaba funcionando sin que tú estorbaras. No necesitas convertirte en alguien mejor, necesitas dejar de alejarte de lo que es. Lao Tse no enseñó la ascensión del ego, enseñó la disolución de la interferencia. Wu Wei es menos yo, más Tao. Y ahora, mientras estas palabras resuenan, algo empieza a presionar de dentro hacia afuera, porque si Lao Tse tenía razón hace milenios, ¿qué hay en ti que aún insiste en luchar contra el flujo? ¿Qué estás intentando controlar hoy que el Tao ya sabría conducir por sí solo? ¿Y si el verdadero no hacer nada fuera el acto más radical que jamás hayas tenido el valor de vivir? Aún no has entendido cuán violento eres contigo mismo. Violento por intentar controlar cada detalle, cada sensación, cada paso. Eso no es cuidado, eso es agresión interna. El taoísmo llama a eso desarmonía. Lao Tse no intentó calmarte, intentó arrancarte de esa locura silenciosa. Wu Wei no es una elección cómoda, es un choque directo contra el hábito de vivir en tensión constante. Mientras intentas comandar la vida, no vives, solo administras el miedo. La mente quiere dominar porque cree que si no hace nada, todo termina. Pero el Tao enseña exactamente lo contrario. Todo se derrumba porque no paras de interferir. El árbol crece sin plan. El río corre sin estrategia. El cuerpo se cura sin mando.
Solo el ser humano cree que necesita pensar para existir. Wu Wei es recordar que la vida ya sabe vivir y sufres porque no confías en eso. Confundes no hacer nada con abandono, pero Wu Wei es precisión absoluta. Es actuar solo cuando la acción nace del silencio, no de la desesperación. El taoísmo destruye la idea moderna de la productividad como virtud. Lao Tse muestra que la prisa crea error, que el exceso crea desgaste, que el esfuerzo mental continuo crea ceguera. Cuanto más corres, menos ves. Cuanto más intentas decidir, menos sientes. Existe un agotamiento profundo en ti que no viene del cuerpo. Viene de la mente intentando sostener el mundo. Ese agotamiento es la señal más clara de que estás fuera del Tao. Wu Wei es descanso antes del colapso, no descanso físico. Descanso existencial. Es dejar de vivir como si siempre le debieras algo al futuro. La mente vive diciendo, ¿y si? El Tao vive respondiendo, aquí. El conflicto nace ahí. Sufres porque vives en hipótesis, no en realidad. Wu Wei es el fin del ¿y si? Es estar tan presente que la duda no encuentra espacio. Y eso asusta al ego, porque el ego sobrevive de la incertidumbre y del control. Quieres garantizar resultados. El Tao no trabaja con garantías, trabaja con coherencia. Cuando estás coherente con el flujo, el resultado ocurre. Cuando intentas garantizar, distorsionas. Wu Wei es confiar en el proceso sin secuestrarlo con expectativas. Eso exige coraje. Coraje de no saber, coraje de no controlar. El taoísmo no pide fe ciega, pide observación honesta. Observa, todo lo que fuerzas cansa, todo lo que sueltas se ajusta. Esto no es místico, es funcional. Wu Wei es alinearse con ese funcionamiento simple que ignoras porque fuiste entrenado para complicarlo todo. Intentas mejorar la vida pensando más. Lao Tse enseñó que pensar demasiado es perder el centro. Wu Wei es volver al centro sin esfuerzo, es retirar el exceso, no añadir nada. La mente quiere técnicas, el Tao quiere silencio interno. El ego dice, haz algo ahora. El Tao responde, detente. Y en ese detenerte, algo se reorganiza solo. Tú lo llamas suerte. El Tao lo llama armonía restaurada. Wu Wei es permitir que esa armonía vuelva sin que tú la estorbes. No estás confundido porque falta información. Estás confundido porque sobra control. Wu Wei es la limpieza de esa contaminación mental. Es dejar que la vida respire dentro de ti. Y cuando la vida respira, la ansiedad pierde fuerza. La mente quiere dominar el tiempo. El Tao ignora el tiempo. Todo sucede cuando tiene que suceder. Wu Wei es salir de la guerra contra el reloj. Es dejar de medir el valor por cuánto haces. Lao Tse no hablaba de metas, hablaba de alineación. Vives intentando protegerte, pero cuanto más te proteges, más tenso te vuelves. Wu Wei es bajar la guardia interna, es dejar de defenderte de la hora, y cuando dejas de defenderte, percibes que no había ningún ataque. El taoísmo no enseña cómo vencer al mundo, enseña cómo dejar de luchar con él. Wu Wei es abandonar la batalla que solo existe en tu cabeza, es dejar de tratar la vida como un problema a resolver. Llamas responsabilidad a lo que es miedo disfrazado, miedo de soltar, miedo de confiar, miedo de no controlar. Wu Wei es mirar ese miedo sin intentar vencerlo, y cuando no luchas, el miedo pierde el suelo. La mente quiere sentido. El Tao ofrece presencia. La presencia no explica, la presencia sostiene. Wu Wei es vivir sostenido sin necesidad de justificar. Eso desmonta la identidad construida sobre el esfuerzo. Quieres la paz como resultado. El Tao ofrece la paz como punto de partida. Wu Wei es acceder a esa paz antes de cualquier acción. Y cuando la acción surge desde ahí, no pesa. Todo en ti fue entrenado para hacer. Poco en ti fue entrenado para detenerse. Wu Wei es reaprender a parar sin culpa, parar sin miedo, parar sin creer que está mal. El ego grita cuando no haces nada, porque siente que está perdiendo espacio. Wu Wei es dejar que ese grito resuene sin obedecerlo, y cuando no obedeces, el ego se debilita. La vida no exige tu vigilancia constante, exige tu disponibilidad. Wu Wei es estar disponible sin intentar comandar. Es escuchar el movimiento interno antes de actuar. Crees que soltar es peligroso porque nunca soltaste de verdad. Wu Wei es soltar ahora, en este instante, aunque sea por un segundo, y percibir que el suelo sigue ahí. Y mientras esto se profundiza, algo empieza a moverse silenciosamente dentro de ti, porque si todo esto es verdad,
¿Qué es exactamente lo que crees estar sosteniendo? ¿Qué temes que se derrumbe si dejas de interferir? ¿Y si el no hacer nada fuera precisamente el acto que faltaba para que todo por fin se alineara? Aún intentas negociar con la vida como si necesitara tu permiso. Lao Tse aplastó esa ilusión cuando escribió en el Tao Te Ching: el Tao lo hace todo sin actuar. Esto no es una metáfora bonita, es una bofetada directa a tu mente controladora. La vida sucede sola, el crecimiento sucede solo, el orden sucede solo, el sufrimiento comienza exactamente cuando intentas ponerte en el lugar del Tao. Te sientes cansado porque intentas ser el autor de aquello que no puede ser escrito por la mente. Lao Tse fue brutalmente claro: quien interfiere estropea, quien se aferra pierde. Cada vez que intentas garantizar un resultado, creas tensión. Cada vez que intentas sujetar una situación, se te escapa. Wu Wei es dejar de interferir en lo que ya está en movimiento natural. El taoísmo no trata de mejorar el ego, trata de disolverlo. Lao Tse escribió: cuanto más hace el sabio por el mundo, menos huellas deja. Esto es Wu Wei en estado puro. La acción correcta no necesita firma, no necesita reconocimiento, no necesita esfuerzo mental, simplemente sucede cuando no estás intentando aparecer ante tu propia vida. Fuiste entrenado para creer que pensar es señal de inteligencia. Lao Tse desmontó eso. Abandona la sagacidad, rechaza el saber, y el pueblo se beneficiará 100 veces. No estaba hablando de ignorancia, estaba hablando de pensamiento excesivo. La mente que no se detiene crea sufrimiento. Wu Wei es silenciar el exceso, no destruir la mente. Crees que necesitas controlar para sobrevivir. Lao Tse respondió hace milenios: quien sabe contentarse nunca corre peligro. El peligro no está afuera, está en la insatisfacción constante de la mente. Wu Wei es contentamiento activo. Es estar tan alineado con el ahora que la ansiedad no encuentra dónde apoyarse. La mente quiere dominar porque no confía. El Tao confía porque funciona. Lao Tse escribió: el Tao es vasto y todo depende de él. No depende de ti, no depende de tu planificación obsesiva, no depende de tu vigilancia interna. Wu Wei es reconocer que no eres el pilar del universo y sentir alivio por ello. Sufres porque intentas arreglar la vida como si estuviera equivocada. Lao Tse fue implacable. El mundo es sagrado, no puede ser manipulado. Esto vale por fuera y por dentro. Tu experiencia interna es sagrada. Cuando intentas moldearla a la fuerza, la violas. Wu Wei es respetar el curso natural de lo que surge. La ansiedad nace de la prisa. Lao Tse advirtió: quien se pone de puntillas no se sostiene. Quien vive acelerado vive inestable. Wu Wei es bajar los pies al suelo de la hora. Es dejar de estirarte hacia un futuro que solo existe en la imaginación. ¿Llamas disciplina a lo que es rigidez? Lao Tse dijo: lo rígido y lo duro pronto se quiebran. Tu mente rígida te está rompiendo por dentro. Wu Wei es suavidad consciente, es flexibilidad interna, es dejar de endurecerte contra tu propia experiencia. El ego quiere ser fuerte. El Tao valora lo suave. Nada en el mundo es más suave y débil que el agua, y nada la supera. Wu Wei es agua, no enfrenta, rodea, no discute, atraviesa, no fuerza, disuelve, y sufres porque insistes en ser piedra. Intentas protegerte controlando. Lao Tse advirtió: quien intenta preservarse, se pierde. Cuanto más te cierras, más frágil te vuelves. Wu Wei es apertura sin miedo, es dejar de vivir en defensa permanente. El Tao no responde a la exigencia, responde a la armonía. Lao Tse escribió: el sabio no acumula. Cuanto más hace por los demás, más tiene. Wu Wei es salir de la lógica de acumular control, respuestas, garantías. Cuando sueltas, algo regresa en forma de equilibrio. La mente quiere resolverlo todo ahora. El Tao opera en el tiempo adecuado. El Tao sigue lo que es natural. Wu Wei es respetar el ritmo. Quien intenta adelantarse cosecha confusión. Quien espera sin tensión cosecha claridad. Vives intentando afirmarte. Lao Tse destruye eso. Quien se exalta será humillado. La exaltación empieza dentro, en la mente que quiere probar algo. Wu Wei es salir de esa necesidad de confirmarte todo el tiempo. La mente cree que sin esfuerzo no hay valor. El Tao ignora eso. Al no actuar, nada queda sin hacer. Esta frase es el corazón del título que te confronta. No hacer nada no es vacío, es permitir que el Tao lo haga todo. Llamas vacío a aquello que no puedes controlar. Lao Tse dijo:
30 radios convergen en el cubo de la rueda, pero es el vacío del centro lo que la hace útil. Wu Wei es confiar en ese vacío funcional. Es dejar de llenar todo con pensamiento. Vives luchando contra lo que sientes. Lao Tse enseñó lo contrario. Aceptar es el camino del Tao. Aceptar no es rendirse al dolor, es dejar de pelear con él. Y cuando dejas de pelear, se transforma. El taoísmo no enseña a huir del mundo, enseña intimidad con él. Wu Wei es estar tan presente que la mente no puede huir hacia el control, es permanecer. Intenta sostener la vida con conceptos. Lao Tse advirtió, el Tao que puede ser dicho no es el Tao eterno. Wu Wei es vivir antes de explicar, sentir antes de analizar. La mente quiere tener razón, el Tao quiere fluidez. El sabio se coloca en último lugar y termina al frente. Wu Wei es dejar de disputar el centro. Crees que soltar es perder. Lao Tse mostró que soltar es permanecer. Lo que cae cuando sueltas nunca fue esencial. Lo que queda es el Tao operando sin resistencia. Y mientras estas palabras siguen resonando, algo en ti empieza a quedarse sin argumentos, porque si Lao Tse tenía razón todo este tiempo, ¿qué es exactamente lo que estás intentando controlar ahora? ¿Qué es lo que aún te impide experimentar, aunque sea por un instante, el poder brutal de no hacer nada? Aún estás intentando comprender el Tao con la cabeza que el Tao necesita silenciar. Lao Tse lo advirtió sin rodeos en el Tao Te Ching. El Tao es siempre no acción, y nada queda sin hacer. Esto destruye tu obsesión por el control. Nada queda por hacer cuando dejas de interferir. El sufrimiento nace cuando intentas ocupar un lugar que no es tuyo. El Tao no pide ayuda, pide espacio. La mente insiste en organizar la vida como si fuera un proyecto defectuoso. Lao Tse fue implacable. Quien intenta moldear el mundo verá que no puede. Y lo sientes cada día. Cuanto más intentas moldear sentimientos, personas y resultados, más todo se resiste. Wu Wei es reconocer que la resistencia la crea tu mano, no la vida. Confundes esfuerzo con mérito. El taoísmo llama a eso ceguera. El sabio no actúa y, aún así, nada queda sin hacer. Lo que pesa no es la acción, es la tensión que hay detrás de ella. Wu Wei es actuar sin esa tensión, es hacer sin apretarte por dentro, es permitir que el gesto nazca del silencio, no de la urgencia. La ansiedad es la mente intentando gobernar el tiempo. Lao Tse ya había desmontado eso. Quien se apresura, no llega. Cada pensamiento acelerado te aleja de la hora. Wu Wei es desacelerar por dentro, incluso cuando el cuerpo se mueve. Es el fin de la carrera mental que llamas vida. Intentas afirmarte porque temes desaparecer. Lao Tse escribió, quien se exhibe, no brilla. Toda necesidad de afirmación crea ruido. Wu Wei es desaparecer del centro, y cuando sales del centro, algo mayor se organiza. Eso asusta al ego porque pierde el escenario. El Tao no compite, el ego sí. El sabio no compite, por eso nadie puede competir con él. Wu Wei es salir de la comparación. Cuando no comparas, no pierdes. Cuando no disputas, no sufres. La paz nace de esa retirada silenciosa de la guerra. Intentas protegerte anticipándolo todo. Lao Tse fue directo. Quien se aferra, pierde. La ansiedad es apego a lo que aún no existe. Wu Wei es soltar el futuro ahora, no por irresponsabilidad, sino por lucidez. El Tao solo opera donde estás, no donde imaginas. La mente se endurece porque cree que eso es fuerza. El Tao dice lo contrario. Lo rígido pertenece a la muerte. Lo flexible pertenece a la vida. Wu Wei es suavidad consciente. Es dejar de endurecerte frente a la experiencia. Cuando te ablandas por dentro, la vida fluye a través de ti. Quieres controlar para sentirte seguro. Lao Tse enseñó, quien sabe contentarse nunca corre peligro. El peligro no está afuera, está en la mente que nunca se satisface. Wu Wei es contentamiento activo, es dejar de exigir que el ahora sea distinto para recién entonces relajarte. El Tao no necesita explicación. El Tao que puede ser dicho no es el Tao eterno. Wu Wei es vivir antes de explicar, es sentir antes de interpretar. Cada vez que intentas traducir todo en palabras, te alejas de la experiencia viva, llamas vacío a aquello que no puedes controlar. Lao Tse mostró lo contrario. Es el vacío lo que hace útil al recipiente. Wu Wei
es confiar en ese vacío funcional, es dejar de llenar cada espacio con pensamiento. El silencio interno es lo que lo sostiene todo. La mente quiere garantías. El Tao ofrece estabilidad sin promesa. El Tao es vasto y todo depende de él. No depende de tu planificación obsesiva. Wu Wei es aceptar que no eres el pilar del universo y sentir el alivio de eso en el cuerpo. Intenta salvarte haciendo más. Lao Tse enseñó a salvarse haciendo menos, disminuir día tras día hasta llegar a la no acción. Wu Wei es sustracción, es retirar interferencia, es dejar de añadir capas de control a la experiencia. El ego cree que sin esfuerzo no hay valor. El Tao ignora esa mentira. Al no actuar, nada queda sin hacer. Esa frase no pide comprensión, pide rendición. Wu Wei es permitir que el Tao actúe donde tú te detuviste. Vives tenso porque intentas sujetar lo que es pasajero. Lao Tse fue claro: quien se aferra a lo que pasa, pierde lo que permanece. Wu Wei es soltar lo que pasa. Lo que permanece es el flujo silencioso que sostiene todo. La mente quiere orden a la fuerza. El Tao crea orden sin violencia. El sabio gobierna vaciando la mente y fortaleciendo el centro. Wu Wei es vaciar la mente del exceso. No es pensar mejor, es pensar menos. Intentas corregir la vida como si estuviera equivocada. Lao Tse advirtió: el mundo es sagrado y no puede ser manipulado. Tu experiencia interna también es sagrada. Wu Wei es respetar el curso natural de lo que surge en ti. El Tao no responde a la exigencia, responde a la armonía. Quien se conoce a sí mismo es sabio. Wu Wei es percibir cuándo estás forzando y parar, ahora, sin drama, sin negociación. Llamas debilidad a lo que es confianza. Lao Tse exaltó lo suave. Nada es más suave que el agua y nada la supera. Wu Wei es agua. Rodea, atraviesa, disuelve. Sufres porque insistes en ser piedra. Y a medida que estas palabras siguen golpeando por dentro, algo empieza a perder fuerza. La necesidad de controlar, de garantizar, de forzar. Porque si Lao Tse dijo todo esto hace milenios y el Tao sigue funcionando, ¿qué es exactamente lo que aún crees que necesitas hacer? ¿Qué ocurriría si por un instante real simplemente no hicieras nada y dejaras que el Tao asumiera? ¿Aún crees que el Wu Wei es pasividad porque tu mente solo conoce dos estados: controlar o colapsar? Lao Tse destruye esa falsa elección en el Tao Te Ching cuando dice: el sabio permanece en el no actuar y todo se transforma. Esto es dinamita espiritual. Todo se transforma cuando dejas de intervenir con miedo. El colapso no viene del silencio. El colapso viene de la interferencia continua. No estás sosteniendo tu vida, la estás asfixiando. La mente cree que necesita empujar para que algo suceda. Lao Tse respondió hace siglos: el Tao produce, nutre, sostiene, pero no posee. Sufres porque quieres poseer el proceso, quieres controlar el resultado. Wu Wei es permitir que la vida produzca sin apropiarte, es actuar sin aferrarte, es vivir sin secuestrar el flujo. Llamas responsabilidad a ese estado permanente de alerta. El Tao lo llama desequilibrio. Quien sabe cuándo detenerse, evita el peligro. Tú no sabes detenerte, y por eso vives en peligro interno. Wu Wei es saber parar antes de que la mente entre en pánico. Es cortar el ciclo del exceso a mitad de camino, sin explicación, sin justificación. La ansiedad es la mente intentando existir en el lugar del Tao. Lao Tse fue brutal. Cuantas más leyes y órdenes, más ladrones aparecen. Dentro de ti ocurre lo mismo. Cuantas más reglas internas, más conflicto. Cuanto más mandas, más tu mente se revela. Wu Wei es retirar al tirano interno. Es dejar de gobernar tu propia experiencia por la fuerza. Quieres sentirte seguro controlándolo todo. Lao Tse enseñó lo contrario. Quien se apoya en el Tao es firme sin rigidez. Tu rigidez mental no es firmeza, es miedo endurecido. Wu Wei es firmeza sin tensión. Es estabilidad que no depende de vigilancia constante. La mente corre porque cree que llega tarde. Lao Tse respondió: el Tao no se apresura, y aún así nada queda inconcluso. Estás cansado porque vives persiguiendo un tiempo que no existe. Wu Wei es salir de la persecución. Es percibir que no hay ningún retraso ahora. Intentas entender para sentir control. Lao Tse corta eso de raíz. Saber que no se sabe es lo más alto.
Wu Wei comienza cuando aceptas no saber y no intentas rellenar ese vacío con pensamiento. Es en ese no saber donde aparece la claridad real. El ego quiere resultados visibles. El Tao opera en lo invisible. El Tao es como un valle, vacío, pero inagotable. Wu Wei es confiar en ese valle. Es dejar de medir todo por lo que aparece. La paz real no hace ruido. Vives intentando protegerte del error. Lao Tse dijo: quien se preocupa demasiado por el futuro pierde el presente. Wu Wei es abandonar esa vigilancia neurótica. Es permitir errar sin colapsar, porque el error solo se vuelve tragedia cuando intentas evitarlo todo el tiempo. La mente quiere dominar el mundo interno como un general en guerra. El Tao gobierna como el agua. El agua beneficia a todo y no compite. Wu Wei es beneficiar tu propia vida sin luchar contra ella. Sufres porque compites con lo que sientes. Intentas afirmarte para existir. Lao Tse fue claro: quien se exalta será rebajado. Esa exaltación empieza dentro, en la necesidad de probarte algo a ti mismo. Wu Wei es dejar de exigirte una performance existencial. El pensamiento excesivo es un intento de sobrevivir. El Tao no sobrevive, es. El Tao es anterior al cielo y a la tierra. Wu Wei es recordarlo en el cuerpo. Es dejar de vivir como si todo dependiera de ti. Crees que sin control todo se vuelve caos. Lao Tse muestra que el caos nace del exceso de control. Cuando se pierde el Tao, surge la moral. Cuando se pierde el flujo, aparecen las reglas internas, los juicios, la culpa. Wu Wei es volver a antes de eso. La mente quiere resolver la vida como un problema. El Tao no ve ningún problema. El sabio ve las cosas como son. Wu Wei es esa visión sin interferencia. Es dejar de añadir drama a lo que es simple. Llamas no hacer nada a lo que es no interferir. Lao Tse lo deja claro. Al no actuar, nada queda sin hacer. Esta frase no pide interpretación, pide rendición. Wu Wei es la rendición de la mente al funcionamiento de la vida. Intentas mantenerte íntegro controlándote. Lao Tse enseñó que la integridad nace de la flexibilidad. Lo rígido se quiebra. Wu Wei es ablandarte antes de quebrarte. Es soltar antes de colapsar. La mente quiere garantías para relajarse. El Tao se relaja sin garantías. Quien confía en el Tao no teme. Wu Wei es esa confianza viva, no como creencia, sino como relajación real del cuerpo. Vives intentando sujetar la vida. Lao Tse advirtió: quien se aferra, pierde. Wu Wei es soltar ahora, no mañana. Soltar el control, soltar la expectativa, soltar la necesidad de saber. El Tao no necesita tu aprobación. Fluye a pesar de ti. El Tao está presente incluso cuando no es visto. Wu Wei es dejar de intentar ver para creer. Es permitir sentir sin explicar. Y mientras esto sigue resonando, algo empieza a ceder ahí dentro, porque si Lao Tse repitió de tantas formas que el no actuar lo realiza todo, ¿qué es exactamente lo que sigues forzando hoy? ¿Qué crees que va a desaparecer si dejas de controlar ahora? Y si la mayor conquista de tu vida no viene de hacer algo más, sino de finalmente salir del camino del Tao. No estás cansado de la vida, estás cansado de la mente intentando mandarla. Wu Wei no es pereza. Wu Wei es no interferir con la cabeza allí donde la vida ya conoce el camino. Es actuar sin tensión. Es moverse sin pelear. Es dejar de poner al ego como gerente del universo. Observa. Todo lo que realmente funciona en tu vida sucede cuando dejas de forzar. El sueño llega cuando dejas de intentar dormir. La idea aparece cuando dejas de pensar. La paz surge cuando dejas de perseguirla. Esto no es poesía. Es observación directa del Tao en acción. El esfuerzo mental crea resistencia. La resistencia crea sufrimiento. Y tú llamas a eso mi personalidad, mi forma de ser, mi responsabilidad. No. Eso es apego al control. La mente quiere dominar porque tiene miedo. Miedo a perder, miedo a equivocarse, miedo a no ser nadie. Entonces corre, planifica, calcula, repite, habla sola sin parar. Lao Tse llamaba a eso desarmonía. Cuando interfieres demasiado, rompes el ritmo natural, como alguien que intenta ayudar a una planta tirando del tallo. La intención parece buena, pero el resultado es destrucción. Wu Wei es quitar la mano, es dejar de tirar. Es confiar en que la vida no es tonta, que el Tao no necesita tu ansiedad para funcionar, el río no necesita tu opinión para llegar al mar. Ahora observa tu cuerpo,
Nota cómo hay una tensión básica ahí, ahora mismo. Mandíbula apretada, frente dura, respiración corta. Eso eres tú intentando existir. Eso eres tú haciendo fuerza para ser alguien. Wu Wei comienza cuando percibes eso y no intentas corregirlo. No luchas contra la tensión. No intentas relajarte, simplemente dejas de alimentarla y algo se suelta solo, porque todo lo que es natural vuelve al equilibrio cuando dejas de estorbar. Esta es la parte que el ego odia, porque pierde el control, y es exactamente ahí donde la paz comienza. Lao Tse enseñaba que cuanto más interfieres, menos resultado obtienes. Cuanto más persigues, más lejos quedas. Porque el Tao responde a la ausencia de resistencia, no a la fuerza. La vida se abre cuando dejas de exigir que sea a tu manera, y eso confronta, porque destruye la ilusión de que necesitas esforzarte mentalmente para merecer paz. No mereces paz por hacer más. Accedes a la paz cuando dejas de luchar con lo que es. Wu Wei es el fin de la guerra interna, y el comienzo de una eficiencia silenciosa, casi invisible. Percibe la ironía brutal. Todo lo que más deseas, claridad, dirección, tranquilidad, solo aparece cuando dejas de desearlo con desesperación, cuando sueltas la idea de controlar el siguiente paso, cuando actúas desde el cuerpo, no desde la cabeza. La acción correcta surge sin ruido, sin drama, sin esa voz interna gritando. Eso es el Tao actuando a través de ti, no tú intentando comandar al Tao. Si llegaste hasta aquí, algo en ti ya lo sabe. No es intelectual, es corporal, es silencioso. ¿Te diste cuenta de que el sufrimiento no venía de la vida? Venía de tu intento incesante de controlarla. Wu Wei no es un concepto, es un punto de ruptura. Un instante en el que te apartas del camino y dejas que el Tao pase. No existe conquista mayor que esa. Dejar de interferir y permitir que todo se organice solo. Y si esto ya empezó a ocurrir ahora, la pregunta que queda abierta dentro de ti no es ¿qué hago? Es ¿qué sigo estorbando? Y esa pregunta no termina aquí. Sigue actuando en ti. Si este video te confrontó, no lo ignores. Escribe en los comentarios «Yo suelto». Eso ancla la decisión en el cuerpo, no solo en la mente. Hazte miembro del canal. Aquí no enseñamos técnicas para controlar la vida. Aquí desmontamos la ilusión del control. Los contenidos para miembros profundizan directamente en las enseñanzas del Tao, del Wu Wei y de la paz inmediata, sin distracción y sin espiritualidad fantasiosa. Suscríbete y activa las notificaciones. Este canal no es para consumir, es para atravesar. Cada video profundiza un nivel que el anterior abrió.